Nunca creí que mi nuera robara mi anillo sin valor. Ahora esconde un secreto de 3 millones. En una pequeña casa en un vecindario apacible, el misterio comenzaba a tejerse como una telaraña en la oscuridad. María, una mujer de ojos brillantes y corazón noble, nunca pensó que podría experimentar algo tan impactante. Todo comenzó con un pequeño anillo, uno que consideraba insignificante, herencia de su abuela. La joya, de un oro amarillento y con una esmeralda desgastada, yacía en un cajón olvidado. Pero un día, se dio cuenta de que había desaparecido. Desaparecido. Un sudor frío recorrió su espalda. La única persona que había estado cerca era su nuera, Laura, una joven con sonrisa deslumbrante pero ojos que parecían ocultar un mundo de secretos. ¿Acaso había sido ella? Gradualmente el ambiente se volvió más tenso. Sus amigos murmuraban, intercambiando miradas repletas de sospecha. ¿La has visto cerca del cajón?, preguntó una vecina, frunciendo el ceño. La inquietud creció como un volcán a punto de estallar. María, llena de dudas, comenzó a investigar. Cada rincón se sentía diferente, las sombras parecían contener secretos, ecos de risas disfrazando intenciones oscuras. Revivió recuerdos de su nuera, aquellos momentos donde la confianza parecía inquebrantable. Pero ahora la traición acechaba, dispuesto a devorar cualquier vestigio de tranquilidad, el ritmo acelerado de su corazón la llevó a las redes sociales. Abrió la computadora, su pantalla iluminó la habitación oscura con imágenes borrosas de una vida que no conocía. Y de pronto una publicación del amigo de Laura se volvió el centro de su mundo. Cazando tesoros, decía, junto a fotos de joyas brillantes, diamantes, ¿y era ese su anillo? La pieza que le había sido robada, atrapada entre las riquezas de un aparente negocio de tráfico de joyas. Un nudo se formó en su garganta. Ya no era solo un objeto perdido. Esto era algo más siniestro. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desenrolado sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras de ningún contenido exclusivo que viene. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona asombrosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, así que conectemos. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba esto? Los ojos burlones de su nuera parecían cobrar vida, burlándose de ella. Las preguntas danzaban en su mente como hojas arrastradas por el viento. Pero en medio de la tormenta de emociones, una idea brillante iluminó su rostro. ¿Podría confrontarla? La incertidumbre llenaba sus pensamientos como un eco persistente. Justo cuando estaba a punto de actuar, un golpe fuerte sacudió la puerta. ¿Quién podría ser? ¿Era Laura? El instante se congeló y con él, el latido de su corazón. El misterio apenas comenzaba. María, con el corazón latiendo desenfrenado, dio un paso atrás, su mente corriendo entre posibilidades aterradoras. El sonido se sintió como un trueno en un cielo despejado, rompiendo el silencio de su angustia. Con la respiración entrecortada, se acercó lentamente a la puerta, cada paso resonando como un eco de su ansiedad. Al abrir, no encontró a Laura, sino a un hombre desconocido, de cabello oscuro y rostro marcado por el tiempo, con una expresión seria y una mirada penetrante. ¿Eres María?, preguntó con voz grave. Sí, ¿quién eres?, contestó, tratando de ocultar la confusión y el miedo que comenzaban a apoderarse de ella. El hombre se presentó como Javier, un antiguo amigo de la familia, una conexión que había desaparecido tras el matrimonio de Laura. Vengo a hablar contigo sobre Laura, continuó sin preámbulos. Es urgente. Ella está en problemas. ¿Qué tipo de problemas? La pregunta salió de sus labios casi como un susurro. La intriga y el terror se entrelazaban, destruyendo la pequeña burbuja de confianza que había construido a su alrededor. Es un juego peligroso en el que se ha metido. No es solo el anillo, hay más en juego aquí, dijo Javier, mirando a su alrededor como si el entorno estuviera escuchando. Una punzada de desesperación atravesó a María. Pero el anillo. Laura, ella podría estar involucrada en algo terrible. He visto fotos de un negocio de joyas ilícitas, balbuceó, incapaz de contener la tormenta de pensamientos que se arremolinaban en su mente. Ese anillo es la punta del iceberg, respondió Javier, inclinando su cabeza hacia el interior de la casa,
creando un ambiente aún más tenso. Tu nuera ha estado en contacto con personas muy peligrosas. Ella está ocultando cosas que ni siquiera imaginas. María sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Las imágenes en su mente iban tejidas con recuerdos felices de su nuera y sus hijos, pero ahora, esos momentos se sentían como crueles ilusiones. ¿Qué sabes sobre esto?, exigió, sintiendo que su voz se alzaba en un grito de desesperación. He visto lo que hace. La he seguido. Están usando a Laura como un enlace en este asunto, le dijo con un brillo de preocupación en sus ojos. Nunca debes confiar en lo que parece inofensivo. Ese anillo es más valioso de lo que crees. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? María apenas podía discernir sus propios pensamientos. La confusión se apoderaba de cada rincón de su mente y el aire se volvió denso como en un día de tormenta. Significa que hay más de 3 millones en juego, explicó Javier rápidamente. No puedo entrar en detalles aquí. Pero si queremos salvar a Laura, deberás actuar rápido. Ellos no son de fiar. Si alguien descubre que has investigado, podría ser demasiado tarde. Con un escalofrío de pavor atravesándole la espalda, María miró fijamente al hombre que le había traído tan aterradora revelación. ¿Cómo podía salvar a su nuera de una red que no entendía? Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un mensaje llegó a su teléfono. Eran unas imágenes, una más impactante que la anterior, Laura sonriendo, pero en un entorno oscuro, rodeada de personas que reflejaban todo lo opuesto a la familia feliz que había querido creer que tenía. Mientras María miraba las imágenes, comprendió que la próxima decisión que tomara podría cambiarlo todo. Los secretos y la traición estaban esperando a ser descubiertos, y el tiempo se desvanecía como la luz del día al caer la noche. Justo cuando se dio la vuelta para preguntar más, escuchó un sonido familiar y aterrador, el tintineo del anillo en el fondo de su cajón, acompañando el eco de una risa distante. La pregunta surgió, ¿quién había robado realmente la paz de su hogar? El misterio estaba lejos de resolverse. ¿Podría encontrar la verdad antes de que fuera demasiado tarde? María sintió que el aire se le escapaba del pecho. El tintineo del anillo resonaba en su mente como un mantra perturbador. Era solo un objeto, un recuerdo de tiempos más simples. Pero ahora allí en su hogar, se había convertido en la llave de un misterio que podría devastar su familia. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Javier, rompiendo el silencio que llenaba la habitación. Su mirada estaba fija en María, viendo cada emoción que pasaba por su rostro. Ella se quedó quieta, atrapada en una tormenta de pensamientos. Desearía poder actuar, pero el miedo la mantenía inmóvil. Necesito tiempo, balbuceó, sintiéndose abrumada por la urgencia de la situación. Javier hizo un gesto rápido con la mano. No hay tiempo. Ellos están más cerca de lo que piensas. Si detectan que sospechas, no dudarán en actuar. María recordó la sonrisa de Laura, esa luz que había traído a su vida. Nunca habría imaginado que detrás de esa fachada se escondía un mundo oscuro y peligroso. Pero, ¿realmente podía creer a este extraño que afirmaba ser amigo de su nuera? Se sentía atrapada entre sus instintos y la razón. Escucha, hay algo más que debes saber, continuó Javier, su voz resonando con un tono apremiante. Hay un encuentro planeado. Laura va a reunirse con ellos esta noche en un lugar que frecuentan. Si la sigues, puedes descubrir la verdad. Pero debes ser cautelosa. Si alguien te ve, las consecuencias pueden ser desastrosas. El pulso de María aceleró. La idea de seguir a Laura era aterradora, pero también parecía ser su única salida. Si la sigo, ¿qué haré si descubro algo? ¿Cómo puedo ayudarla? La incertidumbre la consumía. Grábalo todo. Tómate el tiempo de observar, aprender lo que puedas. Lo que hagas esta noche puede ser vital, Javier dijo, su expresión grave. Yo estaré cerca en caso de que necesites ayuda. Pero es tu decisión. Con cada palabra, María se sintió más atrapada. Las imágenes de su nuera en esa oscura reunión, rodeada de sombras, la perseguían como fantasmas. Era como si el destino hubiera tejido un hilo del cual no podría escapar. Finalmente asintió con la cabeza, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. Está bien, lo haré. Mientras se preparaba para salir, decidió llevar consigo el viejo anillo. No podía dejar que este símbolo de unión familiar se convirtiera en una herramienta de destrucción. Debía aferrarse a lo que le quedaba de esperanza incluso en la oscuridad. Cuando salió de su casa, la noche envolvía la ciudad como un manto pesado. Las luces parpadeantes de los coches y las sombras de las calles creaban una atmósfera inquietante.
María sentía que el camino hacia el encuentro estaba lleno de peligros. A medida que seguía las instrucciones de Javier, su corazón latía con fuerza, y cada paso se sentía como una declaración de guerra. Al llegar al lugar señalado, un bar sombrío al borde de la carretera, los instintos de madre se intensificaron. El sonido del tráfico se desvaneció y el ambiente se tornó tenso, escalofríos comenzaron a correr por su piel. Esos hombres alrededor de la mesa, con miradas duras y gestos furtivos, eran todo lo que su instinto le había advertido. Justo cuando decidió acercarse, el sonido de su teléfono vibró en su bolsillo, y una luz brilló en la oscuridad, un mensaje de Laura. No me busques, estará en peligro. María sintió que el mundo se detuvo. ¿Qué estaba a punto de descubrir? ¿Se trataba de una advertencia divina de su nuera? Su decisión había sido arriesgada y ahora era el momento de enfrentar la verdad. Mientras su corazón latía con fuerza, se preparó para entrar. La verdad podía ser más oscura de lo que jamás había imaginado, pero estaba decidida a adentrarse en la tormenta. El futuro de su familia dependía de descubrir ese secreto oculto, y el reloj no se detendría. ¿Podría hacer frente a la oscuridad, o sería engullida por los secretos que había estado ignorando tan hábilmente? María respiró profundo antes de cruzar la puerta, como si cada inhalación le diera el valor que le faltaba. El bar se sentía como un agujero negro, absorbiendo cualquier rayo de esperanza que pudiera persistir en su corazón. Las luces neón parpadeantes iluminaban un espacio abarrotado, donde risas y murmullos se entrelazaban en un aire espeso con olor a tabaco y alcohol. Pese a su temor, sus pasos parecían guiados por un instinto primal. Abarcó con la mirada el entorno. Era un refugio para los que vivían al margen de la ley, cada rostro tenía su propia historia. El tono grosero de unas risas que estallaron detrás de ella hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Laura estaba realmente en medio de esto, se ocultó tras una columna, escuchando, observando los movimientos nerviosos de los hombres en la mesa de enfrente. Entre ellos un rostro le resultaba familiar, el de Gonzalo, un conocido del barrio, siempre en los rumores que daban miedo a las madres como ella. De inmediato el rostro de su nuera invadió su mente. Necesitaba obtener información, pero ¿a qué precio? Su teléfono vibró de nuevo, esta vez era Javier. ¿Todo bien?, preguntaba con una preocupación palpable. María lo miró, el miedo retumbando dentro de ella como tambor distante. Estoy aquí, respondió. Ella no ha llegado. Justo en ese instante la puerta se abrió de golpe y María contuvo la respiración. Era Laura. El tiempo pareció detenerse. La joven se veía diferente, como si la oscuridad de ese lugar la absorbiera. Con cada paso, la sonrisa que solía tener se desvanecía, reemplazada por una expresión decidida que le heló la sangre. Todos los hombres se giraron hacia ella. María se sintió expuesta, como si un reflector la iluminara en medio de la noche. Sentía que iba a caer, pero el sentimiento de urgencia la mantuvo en pie. Tenía que saber. Laura intercambió palabras con Gonzalo, una conversación rápida y conspiradora. María se acercó un poco más, apuntalándose con la columna, sus manos apretando el anillo en su bolso como un amuleto. Si ese anillo era un símbolo de la unión familiar, entonces debía de ser la herramienta que uniría a su familia nuevamente. La tensión del ambiente cambió repentinamente. Uno de los hombres en la mesa, de aspecto más amenazador, se levantó bruscamente señalando la puerta. ¿Y si no se entregan?, fue lo que alcanzó a escuchar. La palabra entregar resonó en su mente. Laura parecía nerviosa, pero no dio marcha atrás. No se los diré, contestó firmemente. Lo he hecho por ustedes, confíen en mí. Con una rapidez aterradora, un tercer hombre se acercó a ella, gritándole. María sintió que su corazón se encogía. La ira y el miedo crecieron en su pecho. Debía actuar. Podía perder a su nuera en este enredo peligroso. Sin pensar, sacó su teléfono. Las palabras de Javier resonaban en su mente: grábalo todo. María comenzó a filmar. La cámara temblaba por su temor, pero se aferró a la idea de que necesitaba pruebas, algo que pudiera utilizar. Laura en ese momento se giró abruptamente y sus ojos se encontraron. Era un choque emocional, la desesperación reflejada en su mirada. Había un grito mudo entre ellas, un súplica de ayuda que atravesó el aire cargado. María no podía retirarse ahora. Se sintió impotente y pequeña, pero su instinto maternal se avivó. Para rescatar a Laura, tenía que arriesgarse. De repente, las luces del bar parpadearon y el sonido de un disparo resonó, como un tambor marcando un final trágico. La gente comenzó a gritar y a correr. El caos envolvió el lugar.
María, sal de aquí, escuchó gritar a Javier a lo lejos, pero el resto se desvaneció en el alboroto. Todo se tornó en una niebla de pánico, mientras empujaban a la multitud, su corazón se detuvo al ver a Laura caer al suelo, un hombre destacado sobre ella. Sin pensar, María corrió hacia el tumulto, el anillo en su bolsillo parecía arder. Las decisiones que tomaría en las próximas horas serían cruciales, pero antes de que pudiera alcanzarla, un grito desgarrador cortó el aire. ¿Qué haría ahora? En medio del caos, María se dio cuenta de que había cruzado una línea sin retorno. La verdad estaba mucho más cerca de lo que había imaginado, las sombras del pasado se acercaban, y su familia pendía de un hilo. Justo en ese momento un mensaje vibró de nuevo en su teléfono: vuelve a casa, es una trampa. ¿Podría salvar a Laura o en lugar de eso, perdida en la penumbra, dejaría que su familia se desmoronara? El grito se mezcló con el estruendo de las puertas al ser pateadas. María sintió que su corazón se detenía. Se detuvo en seco con la respiración entrecortada, mientras su mente trataba de asimilar la escena. Imaginar a su nuera, Laura, en el suelo, rodeada de hombres con miradas feroces, la golpeó con una fuerza brutal. No había tiempo para pensar. Cada segundo contaba, corrió hacia ella, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies en medio del caos. La multitud se movía frenéticamente, pero su enfoque estaba solo en la figura caída de Laura. Cuando finalmente llegó a su lado, el hombre que la había empujado la miró con ojos de fuego. María se destacó entre la multitud como una luz en la oscuridad. No iba a dejar que su nuera quedara atrapada en ese laberinto de terror. Laura, gritó extendiendo una mano. Pero Laura no podía responder. Su rostro se estaba volviendo pálido, y María sintió que el tiempo se escurriéndose como arena entre los dedos. Déjala. Esto no tiene que acabar así, suplicó María, perdiendo el control sobre su propio miedo. La mirada del hombre cambió y se llenó de desprecio, pero también de sorpresa. Nunca pensó que una mujer se atrevería a cruzar esa línea. Muere o escóndete, anciana, murmuró mientras retrocedía, casi como si no tuviera intención de atacar. Su rostro se iluminó con una sonrisa burlona mientras el caos continuaba. María aprovechó ese instante. Se lanzó sobre Laura y la sacó del suelo. A pesar de su peso y de la adrenalina, logró ponerla de pie. Laura tartamudeó, aún aturdida, pero logró sostenerse. ¿Qué haces aquí?, preguntó casi desmayándose, con su voz quebrada. Te salvaré, dijo María, mientras sentía que la tensión aumentaba a su alrededor. En ese momento un nuevo disparo resonó, llenando el aire de un eco aterrador. Nadie parecía saber dónde había salido, pero se hizo evidente que las cosas se habían vuelto mucho más serias de lo que había imaginado. Antes de que pudieran moverse, un hombre emergió del fondo. Su porte era imponente, el tipo que inspiraba respeto. La chica es mía, afirmó, su voz resonaba como un trueno. María sintió que el miedo le recorría toda la columna vertebral. No la llevarás, respondió con valentía, a pesar de saber que enfrentaba a alguien con mucho más poder. La adrenalina la mantenía alerta, su pecho rugía mientras apretaba el teléfono en la mano. Sabía que debía grabar más, debía capturar cada palabra, cada movimiento. No sabes en qué te estás metiendo, advirtió el hombre acercándose cada vez más. Sé lo suficiente. Sé que esto no puede seguir así, respondió María, gritando sobre la creciente multitud detrás de ellos, y en ese instante, la mirada del hombre cambió. El desprecio se había transformado en interés. ¿Qué sabes, anciana? ¿Acaso conoces el precio de la información?, continuó, desafiándola. Sin pensarlo, María se acordó del mensaje que había recibido. Si me haces daño, la verdad saldrá a la luz. Laura no está involucrada en esto. Pero tú puedes caer. El hombre se sonrió como si hubiera escuchado un chiste. Eso lo descubriremos pronto. Pero si realmente conoces algo, no deberías estar aquí. Esta es tu última oportunidad para desaparecer. Laura, todavía temblorosa, miró a María con terror. ¿Qué estás haciendo? Guardando nuestros secretos, gritó María, con un hilo de esperanza. Quizás su valentía podría cambiar el rumbo de la noche. Todo parecía ser una pesadilla, pero cada palabra que intercambiaron fue un paso más hacia la luz o directamente al abismo. Cada segundo contaba. La determinación de María se aferraba a encontrar no solo a su nuera, sino a la verdad que pudiera mantener unida a su familia. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Alguien estaba grabando el caos, y María sintió que podía perderlo todo.
Sin embargo, algo valioso estaba a punto de ser revelado. Un rostro conocido apareció entre la multitud. Era Javier, empujando a la gente con la mirada fija en ellas. María. Laura. Váyanse. Ahora, gritó antes de que la puerta del bar se cerrara de golpe detrás de él. Con un giro inesperado, el hombre del rostro imponente extendió su mano y presionó un botón en su muñeca. Las luces parpadearon una vez más. María comprendió que el tiempo se acababa. ¿Qué decisión tomarían ahora, en medio de esa tormenta? La noche aún guardaba secretos para ellas y la pregunta resonó fuerte en sus corazones: ¿sería su valentía suficiente para desatar la verdad oculta entre sombras? Las luces parpadearon intensamente, como si fueran presagio de lo que estaba por venir. María sintió una punzada en el pecho, una mezcla de pánico y determinación que desbordaba su ser. No podía dejar que esa verdad, esa misteriosa conexión que había tejido a lo largo de los años, se desvaneciera en la oscuridad. Javier, gritó, su voz casi ahogada por el bullicio a su alrededor. ¡Ayúdanos! El hombre imponente la miró con una ceja levantada, disfrutando del espectáculo. ¿Tu Salvador? Parece que eso será un error, anciana. Su risa resonó profunda y burlona, mientras la multitud se dividía en un mar de caos a su alrededor. Javier, con la mirada determinada, se abrió paso mediante empujones. Laura, ven aquí, exclamó extendiendo su brazo. Pero María sabía que no podían arriesgarse, al hacerlo podían quedar atrapados en un juego del que no podrían salir. Nosotros somos la familia, no ellos, le susurró a Laura. El miedo en los ojos de su nuera se intensificaba, absorbiendo toda luz. Pero en ese momento María se dio cuenta de que lo que había empezado como un acto de defensa había evolucionado hacia una lucha por la verdad. Sin previo aviso, el hombre del rostro imponente levantó su muñeca nuevamente, y un destello de luz se reflejó en una pequeña cámara oculta. ¿Quién está grabando esto? Necesito que se detengan, dijo con un tono de voz que heló el aire. La multitud, ahora hipnotizada como si estuvieran bajo un hechizo, dejó de moverse, como si fueran marionetas con los hilos cortados. Se acabó el show, soltó con una sonrisa más sutil en sus labios. No, gritó María, sintiendo que su voz se alzaba sobre el murmullo de la multitud. Era insuficiente, pero había algo en su interior que le decía que debía seguir luchando. Laura tiene derechos. No te pertenece a ti ni a nadie más. Nunca lo hará. Su corazón latía con fuerza y mientras miraba a Laura, se dio cuenta de que la verdad que tanto buscaba estaba más cerca de lo que pensaba. ¿Y si la chica tiene secretos más valiosos de lo que imaginas? Continuó el hombre ahora acercándose cada vez más, su expresión entrecerrándose con curiosidad. Quizás, solo quizás, el juego se pondría más interesante. Un escalofrío recorrió la espalda de María al escuchar esas palabras. ¿Qué secretos guardaba Laura? Los ecos de sus pasadas conversaciones y las miradas furtivas comenzaron a cobrar vida. Finalmente sus esfuerzos por proteger a su nuera le estaban revelando un laberinto mucho más complicado de lo que esperaba. No debes hacer esto, imploró Javier, acercándose con una fuerza que casi podía sentir desde donde estaba. Si hay algo que ocultas, Laura, dilo ahora. Laura, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su madre y a Javier. No puedo hacerlo, murmuró, sintiendo que el peso de sus decisiones la aplastaba. Pero al ver la desesperación en los rostros de María y Javier, algo en su interior comenzó a despertar. ¡Basta! Gritó el hombre lanzando su brazo hacia la multitud, instando a aquellos que estaban grabando esa noche a deshacerse de cualquier vestigio de evidencia. No hay nada aquí que quiera hacerse público. Recuerden esto, no hay segunda oportunidad. Mientras la tensión llenaba la habitación, la puerta se cerró de golpe y la multitud se encontró a merced de un silencio sepulcral. María sintió que el tiempo se detenía, y su mente giraba, buscando una salida. Sabía que debía actuar rápido, pero la verdad seguía siendo un bocado muy amargo para masticar, y así, en un instante clave, Laura, angustiada y asustadísima, rompió el silencio. Está bien. Les diré todo, pero a cambio de algo. María contuvo la respiración, sabiendo que la revelación que vendría alteraría el destino de su familia para siempre. ¿Qué secretos guardaba Laura? ¿Estarían dispuestos a pagar el precio por la verdad que podría rescatarlas, o podría ser el final de todo lo que habían conocido? La atmósfera se espesa, y la noche prometía más sorpresas. María sintió que el aire se escapaba de sus pulmones cuando Laura pronunció aquellas palabras. ¿Qué demonios significaba eso de que había un precio a pagar?
El rostro del hombre imponente se iluminó con una sonrisa siniestra, como si hubiera estado esperando ese momento. Era el instante perfecto del que se había hablado en susurros, donde la verdad y la riqueza chocaban en un solo punto. El corazón de María latía con fuerza, un martilleo que resonaba en sus oídos. Lo que pidas será, dijo sin pensarlo, su voz firme pero temblorosa. Javier la miró confundido, pero en ese momento no había espacio para dudas. La vida de Laura pendía de un hilo, y era preferible desafiar a ese hombre que permitir que se desvaneciera la única conexión que les quedaba. El hombre retrocedió un paso, su mirada fija y calculadora. Eso es más que un simple ofrecimiento, anciana. Deberás demostrar tu fe. Con un movimiento de su mano, obligó a la multitud a respirar de nuevo, como si un control remoto se hubiera apretado. Laura, ¿qué es lo que escondes?, preguntó Javier, la angustia en su voz clara como el agua. Los ojos de ella buscaron los suyos, pidiendo ayuda y, al mismo tiempo, un entendimiento que no estaba del todo claro. Cuando inicié con este trabajo nunca imaginé que me involucraría en algo tan peligroso, empezó a decir Laura, su voz apenas un susurro entre la multitud expectante. El anillo no era un objeto cualquiera, contenía información, algo valioso. Me metí en este mundo sin quererlo, y ahora debo defenderlo. Es todo lo que tengo. Un murmullo se esparció por la sala como una onda en el agua. María sentía como la adrenalina corría por sus venas. Sabía que la verdad a la que Laura se refería era mucho más de lo que podría entender. ¿Información de qué?, lanzó el hombre entre risas. Un secreto de Estado, una conspiración. Aunque me parece que estás jugando con fuego aquí. Pero vamos, dame algo más sustancial, me gusta el suspense. María rechazó la oferta de simplemente dejar todo en manos de ese extraño. Mi familia no es un espectáculo, dijo erguida con valentía. Laura, si esto es cierto, ¿por qué no me dijiste antes? A veces nuestra desesperación nos lleva a actuar en la oscuridad, tía. Solo quise protegerte a ti y a Javier, respondió Laura, frágil pero decidida. Y ahora, parece que todo se va alejando. No sé si pueda confiar en nadie aquí. El rostro del hombre reflejó una satisfacción peligrosa. Entonces, quitemos las cartas sobre la mesa. Los secretos rinden mucho más si están envueltos en el miedo. La risa se apagó y la tensión en la sala se palpó, como un hilo estirado al borde de romperse. Javier dio un paso adelante, el sudor perlaba su frente. No podemos dejarlos jugar con nuestras vidas. Laura, si hay algo más que debas decir, hazlo. Ahora. Laura apretó los puños, una confusión de emociones cruzó su rostro. Está bien. Les diré lo que sé, pero por favor, entiendan que puede costarnos todo, incluso la vida misma. María sintió que el corazón se le hacía un nudo. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo por esa verdad? La atmósfera se cortó como un cuchillo al pasar por la carne, y María no podía evitar preguntarse si algún día verían la luz al final del túnel. El hombre sonrió y aguardaba como un depredador. Entonces, cuéntame, Laura, ¿cuál es el precio de tu secreto? Sin poder contenerse, María sintió que la angustia crecía en su pecho. Cayó en cuenta de que, sin importar cuál fuera el secreto, nada volvería a ser igual. De repente un grito sobresalió del fondo. ¡Deténlo! La puerta se abrió de golpe dejando entrar a alguien inesperado. Los corazones latían y los rostros se volvieron hacia la entrada, preguntándose quién o qué podría cambiar el destino de todos en un instante tan crítico. La verdad se acercaba, pero ¿acaso sería esa la salvación o la condena definitiva? El murmullo de la sala se convirtió en un silencio ensordecedor, como si el aire se hubiera espeso en anticipación. La figura que apareció en la puerta era un hombre alto, vestido de traje oscuro, con una mirada intensa que parecía atravesar el alma de todos los presentes. María no podía hacer ninguna duda de que el recién llegado no estaba allí por casualidad. Una ola de nerviosismo recorrió la sala, y ella sintió como la tensión se multiplicaba. ¿Qué demonios significa esto?, preguntó el hombre, su voz resonando con un eco autoritario. La multitud se dividió, dejando paso para que el recién llegado avanzara. Los ojos de la figura imponente que había estado amenazando a Laura se oscurecieron, revelando un destello de preocupación. ¿Te crees el dueño de esta situación, Diego?, dijo el hombre de traje acercándose a él. No has aprendido nada, ¿verdad? Laura temblaba mientras observaba la escena. María se sintió atraída hacia su sobrina, buscando darle una señal de que todo iba a estar bien, pero no tenía idea de cómo se desarrollaría todo. El ambiente se envolvía en una neblina de incertidumbre.
Y tú, Laura, aquí jugueteando con lo que no entiendes, continuó el nuevo hombre, haciendo a todos fija su atención en ella. ¿Te creías que los secretos no tienen un precio? ¿Que los que están en este juego nunca te dejarían salir? Su mirada era fría, llena de una verdad siniestra. ¿Pero quién eres tú?, inquirió Javier, incapaz de contenerse. ¿Y por qué te importa lo que pase aquí? Diego sonrió, pero era una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Soy alguien que ha estado buscando un objeto muy específico, el anillo. Y ahora veo que el destino ha traído a los actores correctos al escenario perfecto. Las palabras del hombre hicieron que María se estremeciera. El anillo, ese simple adornito que Laura había llevado durante tanto tiempo e incluso había considerado insignificante, ahora parecía el centro de una tormenta que amenazaba con devastarlo todo. ¿Por qué todos están tan interesados en un anillo?, gritó María, su voz resonando por encima de la confusión. Es una joya sin valor. Pero al decirlo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era esa la verdad o simplemente una ilusión que había creado para protegerse? Ese anillo no es solo un adorno, señora. En sus entrañas yace un secreto que vale millones, respondió el hombre en traje con una calma terrible. Y si no se divulga podría significar que muchos están destinados a caer. ¿De qué estás hablando? Laura dio un paso hacia atrás, asustada. ¿Qué secreto es ese? Te daré una pista, Laura, dijo el hombre mientras sonreía, su cercanía provocando que Javier le lanzara un vistazo despectivo. El anillo está alineado con un esquema mucho más grande. Algo que podría cambiar el balance del poder en esta ciudad, y tú lo sostienes. Diego se acercó más, la tensión palpable. Entonces, ¿qué harás, Laura? Si revelas lo que sabes, quizás puedas salvar a tu familia. El tiempo parecía haberse detenido. Todos contenerán la respiración, aguardando el siguiente movimiento. María comprendía que cada opción traía consigo una carga enorme, una que podría inclinar la balanza a favor o en contra de su vida y la de su adorada Laura, y entonces, Laura, con el rostro pálido y decidido al mismo tiempo, se volvió hacia su tía. María, no sé qué pasará, pero tengo que hacerlo. Tengo que afrontar mis demonios. Esto es más grande de lo que pensábamos. Justo entonces, un tercer grito resonó en el aire, volviendo a cambiar la atmósfera. ¡Alto ahí! Y al mismo tiempo las luces parpadearon, dejando a todos a la deriva en la penumbra, mientras un sonido metálico resonaba en el fondo. María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La realidad se transformaba. ¿Qué más podía pasar esa noche en la que todos sus secretos, y los de Laura, estaban a punto de estallar? ¿Podría realmente haber un camino hacia la salvación o estaban condenados a caer en un abismo irreversible? El eco del grito reverberó en las paredes, mientras la oscuridad se adueñaba del ambiente. Los murmullos se transformaron en susurros temerosos. María se sintió atrapada en una espiral de confusión y miedo. El sonido metálico continuó resonando, como una advertencia ominosa que llenaba el aire pesado de tensión. ¿Quién es? Muéstrate, exigió Diego, su voz dura como el acero. La atmósfera era eléctrica mientras las sombras danzaban al compás de una luz parpadeante. Laura se pegó más a su tía, y María pudo sentir el temblor de su cuerpo, un reflejo del caos que se avecinaba. Apenas tuvo tiempo de pensar en la salvación de su sobrina, cuando una figura emergió de las sombras. Era un hombre robusto con un rostro oscuro y una cicatriz que surcaba su mejilla. Sus ojos brillaban con un deseo de venganza, como si llevara consigo un rencor oculto desde hace mucho tiempo. Dejé muy claro que esto no era un juego, dijo el recién llegado, su tono burlón llenando la sala. Laura, tienes algo que no te pertenece. Y esta vez, no estoy dispuesto a perder. ¿Quién eres tú para amenazarla? Se metió Javier, dando un paso adelante firme como un roble. Aquí nadie tiene que rendir cuentas, menos que tú. Pero en su interior, María sabía que la bravura de su hijo no sería suficiente para detener esta tormenta. Yo soy el que las ha cuidado desde las sombras, el que ha vigilado cada paso que has dado, continuó el hombre, haciendo una pausa dramática. Y creo que ya es hora de que paguen por sus errores. ¿Qué errores? No hemos hecho nada, gritó Laura, la voz quebrándose. María la apretó con fuerza contra su pecho, sintiendo su piel fría. Era como si el mundo que conocían se estuviera desmoronando ante sus ojos. Quizás no lo entendiste, pequeña, dijo el hombre acercándose a ellas. Ese anillo que tanto atesoras. Es un símbolo de traición y poder. Y está en ti. ¿Te imaginas el caos si cae en las manos equivocadas?
La sala estalló en murmullos. Las miradas incrédulas se cruzaron, y María sintió que su corazón se comprimía. ¿Cómo podía un simple anillo ser el ancla de todo este conflicto? Lo había visto como un souvenir, una joya que llevaba historia, pero ahora parecía un arma de destrucción masiva. ¿Qué quieres de nosotras?, preguntó María, su voz temblorosa pero decidida. Una chispa de valor iluminó su mirada. Niñas, esto está más allá de lo que una simple mujer puede comprender, respondió el desconocido con un tono que rayaba en la burla. Podéis elegir el camino de la ignorancia y arriesgarlo todo, o hacer la elección correcta y averiguar lo que realmente significa ese anillo. Diego alzó la mano. Esto es un juego de poder que no comprendes, amigo. Laura es la clave y tú lo sabes. La tensión atravesaba el aire como un cuchillo caliente. Todos se daban cuenta de que las cartas estaban sobre la mesa, pero cada movimiento podía desencadenar una serie de explosiones. María, quédate a un lado, gritó Javier, el pánico reflejado en su rostro. Pero antes de que pudieran reaccionar, el sonido de pasos resonó en la entrada. Otra figura apareció, arma en mano, y el terror paralizó a todos. El último rayo de esperanza que quedó en la sala se extinguió al instante. Esta vez no habrá salida, dijo la nueva figura con voz helada, llenando el espacio con un eco de fatalidad. María sintió el nudo en su garganta. Un silencio aterrador se apoderó de la sala y, en medio del caos que envolvía a su familia, la verdad se cernía sobre ellos. ¿Sería este el final o había alguna forma de desentrañar el secreto mortal que llevaban consigo? Mientras todo se oscurecía, su corazón latía rápidamente, respondiendo a una pregunta aterradora: ¿cuánto estaban dispuestos a sacrificar para salvar lo que amaban? La noche aún no había terminado, pero ¿quién sería el siguiente en caer en la trampa mortal? El bar se había convertido en un campo de batalla emocional. Las sombras danzaban mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. María, con el corazón en la mano y un sudor frío deslizándose por su frente, miró a Laura. La angustia en los ojos de su nuera parecía reflejar su propio miedo. ¿Cómo habían llegado a este punto? Todo había empezado con un simple anillo. Esto no puede estar pasando, pensó María, cada palabra del hombre con la cicatriz quedaba grabada en su mente. No podía creer que un objeto tan pequeño tuviera tanto poder. La incertidumbre llenaba el aire y el eco de las amenazas se entrelazaban con los gritos de la multitud. Sin embargo, había algo en la mirada desafiante de Laura, como si una chispa de coraje comenzara a brillar. Laura, confía en mí, susurró María, apretando la mano de su nuera. Sabemos que hay algo más en juego aquí. Cuéntales lo que sabes, pero debemos tener cuidado. Laura asintió lentamente, el miedo aún reflejado en su expresión. Yo sabía que el anillo tenía más valor del que pensé. Los hombres que lo buscan están involucrados en algo muy peligroso, empezó a decir, su voz temblando. Me metí en esto para ayudar a mi familia sin saber realmente a qué me comprometía. Creí que podría manejarlo. Diego la interrumpió, ¿pero qué quieres decir con lo que sabes? ¿Qué información tiene el anillo? Contiene un dispositivo que guarda información sobre operaciones ilegales, continuó Laura, ahora firme. Nunca creí que podría ser tan valioso, admitió, tristeza en sus ojos. Me involucré por error y me convertí en un peón en su juego. Ahora no sé cómo salir, así que eso es, dijo el hombre de traje, con una sonrisa siniestra. El anillo es un cruce entre lo que parece ser y lo que realmente es. ¿Pero qué precio estás dispuesta a pagar para protegerlo? María sintió que el aire se volvía más denso. No pueden hacerle daño, dijo, su voz resonando con una valentía nueva, casi feroz. Laura es mi familia. Y no dudaré en arriesgarlo todo para protegerla. Justo en ese instante Javier, que había estado observando con atención, intervino. Si este secreto puede cambiar vidas, entonces debemos hacerlo público. Exponer toda esta red, así aunque tenga que enfrentar las consecuencias. Es un gran riesgo, advirtió el hombre cicatrizado, y no hay vuelta atrás. Si lo hacen, estarán marcando sus sentencias. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Laura, con fuego en los ojos. ¿Acaso vamos a continuar escondiéndonos? Ellos siempre estarán tras de mí. Siempre. La realidad penetró en el silencio que llenaba la sala. María sintió que el destino de su nuera pendía de un hilo. Estamos listas para luchar. Esto no puede seguir. Este es el momento de actuar, incluso si eso significa enfrentar la oscuridad. Era una declaración valiente y a cada instante sabía que debían unirse, aferrarse al valor.
La multitud seguía tensa, expectante. El hombre en el traje, con una sonrisa cínica, observó el intercambio, como si estuviera disfrutando de la obra dramática. Si crees que esto es una hazaña heroica, estás muy equivocado. Este juego es mucho más peligroso de lo que piensas. ¡Cállate! María llamó, los nervios afloraban a medida que cada segundo se sentía como una eternidad. No permitiré que nos sigas manipulando. Laura es más que una pieza en tu juego. El hombre alzó una ceja, sorprendido por su osadía. ¿Así que estás dispuesta a arriesgarlo todo por la verdad? Muy bien, anciana, vamos a ver si tienes la fortaleza para sostener esta carga. Con un movimiento rápido, el hombre hizo un gesto a otros presentes. Si piensas que puedes escapar, probablemente ya es tarde, dijo. De pronto, la entrada del bar se llenó de luz cuando una figura conocida apareció en la luz brillante. Era Javier, temblando pero decidido. La policía ya está en camino. Ya no tienen control sobre la situación, rugió, haciendo eco con la firmeza de su voz. El hombre de traje y Diego intercambiaron miradas de horror, conscientes de que su tiempo se había acabado. Los rostros se volvieron hacia las puertas y en ese instante de distracción, María y Laura se unieron. Vamos rápido, gritó Javier, el caos estalló una vez más, el hombre cicatrizado jetó un grito pero la oportunidad de escapar se presentó. María, Laura y Javier se abrieron paso entre la multitud. El anillo símbolo de opresión y secreto, ahora brillaba como un símbolo de resistencia en la mano de María. Salieron al exterior, desbordando la atmósfera pesada del bar y respirando aire fresco por primera vez en horas. El sonido de la policía resonó detrás, pero ellos ya habían dado un paso crucial hacia la verdad. Mientras se alejaban, María supo que esta batalla era solo el comienzo. Pero ahora tenían un vínculo más fuerte y la determinación para enfrentarse a lo que estaba por venir. Vamos a luchar por nuestra familia, dijo María, mientras sus ojos se posaban en el horizonte ponderando los días que vendrían. Y en sus corazones la certeza de que la verdad, aunque difícil de afrontar, era el único camino hacia un futuro sin miedo, era un nuevo amanecer, y estaban listas para empezar otra vez. Ahora sabían que juntos pueden romper cualquier cadena que intente esclavizarlos. Esto no era solo la historia de un anillo, era un relato de amor y valentía, un recordatorio de que los lazos familiares pueden superar los secretos más oscuros. Recuerda, cada historia es importante, no te pierdas los próximos episodios. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal.